Resumen de los mexicanos pintados por sí mismos, obra colectiva publicada en 1844. En 1844 apareció en la Ciudad de México una obra singular titulada Los mexicanos pintados por sí mismos, inspirada en el modelo europeo de Les Franquais Peints par eux mêmes. No se trataba de una novela unitaria, sino de una colección de cuadros de costumbres escritos por diversos autores, cuyo propósito era describir, con ironía y agudeza, los tipos sociales que conformaban el mosaico humano del México independiente. La joven nación atravesaba una etapa de inestabilidad política y redefinición identitaria tras la ruptura con España en 1821. El país buscaba reconocerse a sí mismo, delimitar sus virtudes y defectos, observar sus hábitos urbanos y rurales, y comprender las tensiones entre tradición colonial y modernidad republicana. En este contexto surge la obra como un ejercicio de autoconciencia colectiva. Cada capítulo o cuadro retrata un personaje arquetípico: el aguador, el lépero, la china, el militar fanfarrón, el escribiente, la beata, el comerciante, el político improvisado. No son simples caricaturas, constituyen estudios sociológicos embrionarios, narrados con un tono satírico y crítico que revela las contradicciones de la sociedad. El primer conjunto de retratos se centra en las clases populares urbanas. El aguador, por ejemplo, aparece como figura esencial en la vida cotidiana, transportando el agua en grandes cántaros por calles polvorientas. Su imagen encarna la precariedad económica, aunque también la dignidad del trabajo humilde. El autor no lo ridiculiza, lo muestra como parte indispensable del engranaje social. A su lado surge el lépero, personaje asociado con la picardía y la marginalidad. Es el habitante del arrabal, ingenioso, burlón, desconfiado de la autoridad. A través de él se denuncia la desigualdad estructural y la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia la informalidad o el delito menor. La obra no absuelve su conducta, aunque contextualiza sus motivaciones. Otro tipo femenino destacado es la china poblana, símbolo de identidad mestiza y orgullo popular. Vestida con falda bordada y rebozo, representa una estética nacional en formación. Su carácter decidido y su presencia en mercados y plazas públicas la convierten en figura visible del dinamismo urbano. El estilo narrativo combina descripción minuciosa, diálogo coloquial y comentario moralizante. Los autores emplean un lenguaje accesible, cargado de modismos mexicanos, reforzando así la autenticidad del retrato. La intención no es únicamente divertir, también busca educar al lector, invitarlo a reflexionar sobre los vicios sociales, la corrupción administrativa y la superficialidad de ciertas élites. Este primer bloque de cuadros revela un país fragmentado por diferencias de clase, educación y origen étnico. Las tensiones entre criollos, mestizos e indígenas aparecen de manera implícita en la descripción de hábitos, vestimentas y aspiraciones. La obra funciona como espejo crítico. El lector reconoce en esos personajes aspectos familiares de su entorno cotidiano. Asimismo, se percibe una preocupación por el progreso. Muchos retratos contrastan costumbres consideradas atrasadas con ideales de modernidad europea. El México retratado desea avanzar, aunque arrastra inercias coloniales y prácticas clientelares. La sátira se convierte en herramienta de reforma moral. En suma, el primer capítulo de esta antología costumbrista establece el propósito fundamental del libro: capturar la esencia social de una nación en proceso de definición. No presenta héroes épicos ni grandes gestas militares, su foco está en la vida diaria, en las calles, en los oficios modestos y en las pequeñas miserias humanas. Allí radica su valor histórico y literario. La obra inaugura, en México, una tradición de observación crítica que influirá en autores posteriores del siglo XIX. Más que describir individuos aislados, construye un fresco colectivo donde cada tipo contribuye a delinear la identidad nacional emergente. En la segunda serie de cuadros de los mexicanos pintados por sí mismos, la mirada se desplaza de los tipos populares más visibles hacia figuras intermedias que encarnan la estructura jerárquica de la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX.
Si en el capítulo anterior predominaban el color y el bullicio de la calle, aquí el enfoque se vuelve más analítico, se examinan los oficios burocráticos, las profesiones incipientes y las aspiraciones sociales que revelan un país en transición. Uno de los personajes centrales es el escribiente. Figura modesta dentro de la administración pública, representa al empleado que vive entre legajos, tinta y papeles oficiales. Su retrato combina ironía y compasión. Es meticuloso, rutinario, celoso de su pequeña autoridad. Viste con cierta pulcritud, aunque su salario apenas le permite sostener una apariencia respetable. El escribiente simboliza el nacimiento de una burocracia nacional, todavía frágil y permeable al favoritismo. El autor destaca su obsesión por el ascenso social. Sueña con convertirse en oficial mayor o secretario, cargos que le otorgarían mayor estabilidad y prestigio. Este anhelo revela una transformación cultural, el mérito administrativo comienza a valorarse como vía de movilidad, aunque las redes de influencia siguen determinando muchas promociones. Así, el cuadro no solo describe un individuo, disecciona un sistema administrativo marcado por el centralismo y la incipiente profesionalización. Otro tipo relevante es el militar fanfarrón. México vivía constantes pronunciamientos y cambios de gobierno, el ejército era actor político decisivo. El retrato presenta a un oficial que presume hazañas magnificadas y medallas obtenidas en campañas confusas. Su uniforme impecable contrasta con la precariedad económica que a menudo padecían los soldados rasos. La sátira apunta a la cultura del caudillismo y al prestigio simbólico del uniforme como instrumento de autoridad social. El militar se mueve en cafés y tertulias, narrando episodios heroicos que difícilmente resisten verificación. Este personaje encarna la tensión entre discurso patriótico y realidad institucional. La obra no niega la existencia de auténticos héroes, aunque critica la teatralidad de quienes utilizan el rango como capital simbólico. En el ámbito femenino surge la beata, mujer profundamente devota que organiza su vida en torno a prácticas religiosas. Su figura permite explorar la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana. La beata asiste a misa diaria, participa en novenas y ejerce vigilancia moral sobre su vecindario. El retrato sugiere una religiosidad intensa, a veces teñida de hipocresía o exageración. No se trata de una crítica a la fe, sino al exceso ritualista que sustituye la caridad efectiva por formalismo externo. También aparece el comerciante urbano, representante de una burguesía emergente. Administra tiendas de telas, ultramarinos o artículos importados. Está atento a las fluctuaciones del mercado y al crédito. Su mentalidad pragmática contrasta con la rigidez de las antiguas estructuras coloniales. En él se advierte la apertura económica hacia Europa y Estados Unidos, así como la incorporación de modas extranjeras en la vida capitalina. La interacción entre estos tipos configura un microcosmos social. El escribiente depende de decisiones políticas, el militar influye en ellas, el comerciante financia campañas o abastece ejércitos, la beata legitima conductas desde el púlpito. Cada figura ocupa un engranaje dentro del mecanismo nacional. Desde el punto de vista estilístico, los autores intensifican el uso del diálogo como recurso caracterizador. Los parlamentos reproducen giros idiomáticos y niveles de educación distintos, creando verosimilitud sociolingüística. Este detalle convierte la obra en documento lingüístico valioso para comprender el español mexicano decimonónico. El tono moralizante se mantiene, aunque adopta matices más estructurales. La crítica ya no se limita a defectos individuales, se orienta hacia prácticas institucionales, burocracia ineficiente, militarismo ostentoso, religiosidad superficial y comercio especulativo. El lector se enfrenta a un espejo más complejo, donde las fallas personales se entrelazan con dinámicas colectivas. Este segundo capítulo consolida la intención pedagógica del libro. Al exhibir aspiraciones y contradicciones, invita a reflexionar sobre el tipo de nación que México desea consolidar. La modernidad se percibe como horizonte posible, condicionado por reformas éticas y administrativas. En definitiva,
la obra amplía su panorama social y profundiza en las tensiones entre tradición y progreso. Los personajes dejan de ser simples estampas pintorescas, se convierten en indicadores de procesos históricos más amplios: profesionalización del Estado, protagonismo militar, persistencia religiosa y crecimiento mercantil. A través de ellos, el lector advierte que la identidad nacional no se construye únicamente en los campos de batalla, sino en oficinas, templos y mercados donde se negocia diariamente el rumbo del país. En esta tercera sección de Los mexicanos pintados por sí mismos, la atención se traslada del espacio público al ámbito doméstico. La obra explora la estructura familiar, la educación de los jóvenes y las prácticas culturales que modelan la mentalidad colectiva del México de 1844. El tono conserva la ironía característica, aunque se vuelve más introspectivo al examinar costumbres arraigadas en el interior del hogar. Uno de los cuadros más significativos es el del joven estudiante. Representa a la generación que deberá conducir el destino nacional. Se le describe asistiendo a colegios donde aún predomina la enseñanza escolástica, basada en la memorización y la retórica clásica. Viste con sobriedad y carga libros bajo el brazo, aunque su entusiasmo por el estudio fluctúa entre la vocación genuina y la obligación familiar. El retrato subraya una tensión clave: la coexistencia de modelos educativos heredados del periodo colonial con nuevas corrientes liberales que promueven ciencias prácticas y pensamiento crítico. El estudiante recita latín con soltura, aunque desconoce aplicaciones técnicas modernas. Este contraste simboliza el dilema cultural del país: preservar la tradición humanista o abrazar la modernización científica. En paralelo aparece la figura del maestro. Se trata de un personaje respetado, aunque mal remunerado. Su autoridad se basa más en disciplina estricta que en pedagogía innovadora. El texto describe aulas austeras, bancos de madera y métodos punitivos que buscan moldear el carácter mediante la obediencia. A través de este retrato se evidencia la precariedad institucional de la educación pública y la necesidad de reforma estructural. El espacio doméstico también introduce a la madre de familia como eje moral del hogar. Su papel consiste en transmitir valores religiosos y normas sociales. Organiza la economía doméstica con recursos limitados, administra alimentos y supervisa la conducta de hijos y criados. La obra reconoce su influencia decisiva en la formación del ciudadano, destacando su labor silenciosa en la cohesión familiar. Otro personaje relevante es el joven presumido, obsesionado con modas europeas. Frecuenta tertulias donde exhibe trajes importados y utiliza galicismos en su conversación para demostrar sofisticación. Esta figura encarna la fascinación por Francia e Inglaterra como modelos culturales. La sátira apunta al mimetismo acrítico que menosprecia lo local en favor de lo extranjero. En contraste surge la joven recatada, educada bajo estrictos códigos de honor. Aprende labores domésticas y música básica, destinada principalmente a fortalecer su atractivo matrimonial. Su horizonte vital está delimitado por la expectativa de un buen casamiento. El retrato sugiere las restricciones de género vigentes y la limitada participación femenina en la esfera pública. La interacción entre estos tipos revela una sociedad en transición. La familia actúa como microcosmos donde convergen aspiraciones de movilidad social y resistencias tradicionales. El padre desea que su hijo alcance prestigio profesional, la madre procura resguardar la reputación familiar, los jóvenes oscilan entre obediencia y deseo de autonomía. Desde el punto de vista estilístico, el capítulo enfatiza la descripción detallada de interiores: salas con muebles de caoba, retratos religiosos en las paredes, patios centrales con fuentes modestas. Estos elementos no son decorativos, funcionan como indicadores de estatus económico y sensibilidad estética. El lector identifica diferencias sutiles entre hogares acomodados y viviendas más humildes. La crítica social se orienta hacia la superficialidad cultural y la falta de coherencia educativa. Se cuestiona la adopción indiscriminada de modas extranjeras sin adaptación al contexto mexicano. Asimismo, se insinúa que el progreso material carecerá de solidez si no se acompaña de formación ética y técnica. En esta sección,
la obra profundiza en la construcción de identidad nacional desde la intimidad cotidiana. La nación no se define únicamente por instituciones políticas, sino por prácticas educativas, relaciones familiares y hábitos culturales transmitidos generación tras generación. El resultado es un fresco doméstico que complementa los retratos públicos de capítulos anteriores. El lector comprende que la transformación social requiere cambios en la mentalidad colectiva, empezando por el hogar y la escuela. Así, el libro reafirma su vocación pedagógica: observar para corregir, describir para reformar. Con esta exploración de la vida privada, la obra amplía su diagnóstico sobre el México independiente. El país aparece como organismo complejo, donde tradición, aspiración y contradicción conviven en cada familia. La identidad nacional emerge como proceso dinámico, moldeado tanto por influencias externas como por decisiones íntimas. En esta cuarta sección de Los mexicanos pintados por sí mismos, la observación costumbrista regresa al espacio público, aunque con un enfoque distinto al del primer capítulo. Aquí no predominan únicamente los oficios o las jerarquías, sino los lugares de encuentro, plazas, paseos, cafés, teatros y mercados. La ciudad se convierte en escenario donde convergen todas las clases sociales y donde la identidad nacional se exhibe, se negocia y se representa. Uno de los cuadros más vívidos es el del paseante dominical. Vestido con esmero, recorre la Alameda acompañado de su familia, atento a saludar conocidos y a exhibir compostura. El paseo no es solo recreación, constituye ritual social. La vestimenta, la postura y la conversación forman parte de un código de reconocimiento colectivo. La obra revela cómo el espacio urbano funciona como vitrina de estatus. El café capitalino emerge como centro de debate político y literario. Allí se reúnen periodistas, militares retirados, jóvenes estudiantes y comerciantes prósperos. Las discusiones abarcan desde pronunciamientos recientes hasta modas europeas. El retrato subraya la intensidad verbal del mexicano urbano, inclinado a la elocuencia apasionada. El café simboliza la esfera pública emergente, donde circulan ideas y se forja opinión. En contraste aparece el jugador habitual, figura frecuente en casas de naipes y tertulias nocturnas. Su carácter alterna entre euforia y desesperación. El texto lo describe apostando más de lo prudente, confiado en golpes de suerte que raramente se concretan. A través de él se critica la cultura del azar y la búsqueda de enriquecimiento rápido, fenómeno asociado a la inestabilidad económica del periodo. El teatro ocupa lugar central en este capítulo. Las funciones congregan a públicos heterogéneos que comentan en voz alta escenas y actuaciones. La asistencia al espectáculo es acontecimiento social tanto como artístico. Las damas lucen trajes elaborados, los caballeros conversan durante los entreactos. El comportamiento del público revela un gusto aún en formación, influido por repertorios españoles y franceses. En los mercados, por su parte, la vitalidad popular se manifiesta sin filtros. Vendedoras pregonan mercancías con entonaciones características, compradores regatean precios, niños corren entre puestos coloridos. Este espacio concentra diversidad étnica y económica. El mercado es termómetro de la vida cotidiana y punto de interacción constante entre campo y ciudad. La obra también retrata al periodista combativo, figura clave en la consolidación de la opinión pública. Escribe artículos vehementes, denuncia abusos y participa en polémicas impresas. Su pluma puede elevar reputaciones o destruirlas. El texto insinúa que la libertad de imprenta, aún inestable, constituye herramienta poderosa para la transformación social. Desde una perspectiva estilística, el capítulo despliega descripciones dinámicas, con verbos que sugieren movimiento y ruido. Se perciben sonidos de carruajes, pregones y discusiones animadas. Esta vivacidad narrativa refuerza la sensación de una capital en ebullición permanente. La crítica social se orienta hacia la teatralidad excesiva y la superficialidad del prestigio. El paseante presume elegancia, el jugador aparenta fortuna, el periodista exagera su influencia, el actor busca aplauso inmediato.
cada figura encarna una dimensión performativa de la vida urbana. El libro advierte que la modernidad implica no solo progreso material, sino responsabilidad cívica. En esta sección se evidencia con claridad la coexistencia de tradición colonial y aspiración cosmopolita. La arquitectura conserva trazos virreinales, los cafés imitan modelos parisinos, el teatro representa dramas románticos europeos. La ciudad se halla en diálogo constante con el exterior, aunque conserva rasgos distintivos que la singularizan. La identidad nacional se muestra entonces como espectáculo cotidiano. En plazas y paseos se observa cómo los individuos interpretan papeles sociales que afirman pertenencia y diferencia. La obra capta esa teatralidad con agudeza crítica, evitando caer en simple burla. En síntesis, este capítulo amplía el fresco urbano de la antología. Los espacios públicos revelan aspiraciones, tensiones económicas y dinámicas culturales. México aparece como sociedad vibrante, aún en proceso de definición, donde el ocio y la conversación desempeñan papel decisivo en la construcción de conciencia colectiva. La ciudad no es fondo pasivo, es protagonista activa del relato nacional. En la sección final de Los mexicanos pintados por sí mismos, los diversos cuadros de costumbres adquieren un sentido de conjunto más definido. Tras recorrer oficios humildes, burócratas ambiciosos, familias tradicionales, paseantes urbanos y tertulianos apasionados, la obra converge en una reflexión implícita sobre la identidad mexicana. No se trata únicamente de una colección pintoresca, sino de un diagnóstico moral y cultural de la nación en formación. El último bloque de retratos enfatiza figuras que condensan virtudes y defectos colectivos. Aparece el político improvisado, hombre elocuente que cambia de postura según la coyuntura. Domina el discurso patriótico, invoca principios elevados y promete reformas ambiciosas. Su problema radica en la inconsistencia entre palabra y acción. Este personaje simboliza la fragilidad institucional del México decimonónico, marcado por continuos pronunciamientos y cambios de gobierno. Junto a él surge el patriota sincero, menos visible aunque más sólido. No busca aplausos ni cargos, trabaja desde su ámbito inmediato para fortalecer comunidad y familia. Representa la posibilidad de una ciudadanía responsable, fundada en ética cotidiana antes que en gestos grandilocuentes. La obra sugiere que el porvenir nacional dependerá más de estos individuos discretos que de caudillos ruidosos. Otro tipo relevante es el provinciano recién llegado a la capital. Su mirada asombrada ante el bullicio urbano permite contrastar costumbres rurales con hábitos citadinos. Trae consigo valores tradicionales y enfrenta tentaciones modernas. Este retrato amplía el horizonte geográfico del libro, recordando que la nación no se limita a la capital, aunque ésta concentre poder político y cultural. La obra también dedica atención al artesano orgulloso de su oficio. Carpinteros, herreros y sastres aparecen como depositarios de saberes prácticos transmitidos por generaciones. En ellos se reconoce una ética del trabajo constante que sostiene la economía real. Frente al jugador imprudente o al funcionario negligente, el artesano encarna estabilidad productiva. A nivel estilístico, el capítulo final adopta tono ligeramente más reflexivo. Las descripciones mantienen detalle costumbrista, aunque el énfasis recae en conexiones entre personajes. El lector comprende que cada tipo no existe de forma aislada, que integra un sistema social complejo donde decisiones individuales repercuten en el conjunto. La sátira, constante a lo largo del libro, cumple función pedagógica. Al exagerar rasgos del militar fanfarrón o del joven afrancesado, los autores invitan a reconocer excesos y corregirlos. La crítica nunca destruye la identidad nacional, pretende depurarla. Este enfoque revela optimismo moderado. México posee defectos notorios, aunque también energías renovadoras. En esta síntesis se percibe influencia del costumbrismo europeo, particularmente del modelo inaugurado por les Francaise Peints Pareux Memes. No obstante, la adaptación mexicana adquiere personalidad propia al incorporar problemáticas específicas, mestizaje, herencia colonial, militarismo recurrente y fervor religioso arraigado.
El libro funciona así como archivo social del México de 1844. Sus páginas permiten reconstruir modos de vestir, expresiones idiomáticas, prácticas comerciales y rituales urbanos. Más allá de su valor literario, constituye documento histórico que captura mentalidades y tensiones de una época decisiva. El cierre no ofrece conclusión doctrinaria explícita. La enseñanza emerge del conjunto. La nación se halla en proceso de autodefinición, su carácter no está completamente fijado. Cada ciudadano participa en esa construcción mediante hábitos cotidianos, decisiones económicas y compromiso cívico. En perspectiva, la obra anticipa debates posteriores del siglo XIX sobre liberalismo, reforma educativa y modernización institucional. Al observar tipos humanos concretos, establece base para análisis más amplios que desarrollarán cronistas y novelistas futuros. En definitiva, los mexicanos pintados por sí mismos no solo describen un país, lo interrogan. Presenta un espejo donde conviven orgullo y crítica, tradición y aspiración. Su mérito radica en comprender que la identidad nacional no se decreta desde el poder, se forja en calles, hogares, talleres y cafés. Con este capítulo final, la antología consolida su carácter de fresco social integral. El lector concluye el recorrido con una visión panorámica de la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX, consciente de sus contradicciones y de su potencial transformador. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.